Uno de los objetivos del simposio es que participen los alumnos del taller de cereales. En él empezaron participando con trabajos, presentaron sus trabajos de investigación en carteles. A partir del simposio anterior ya los invitamos a participar con ponencias. Es el caso de nuestro siguiente participante. Ella es Ruth Arely Buenrostro Rodríguez. Es pasante de la carrera de Química de Alimentos, es de la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente está realizando su estancia en el taller de cereales, aquí en la FES Cuautitlán. Ella presentó este trabajo en el segundo Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias en Procesamiento de Alimentos, en el 17 Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Participó en el séptimo Congreso Internacional sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los Alimentos. Ha colaborado en la redacción y publicación en la página de internet Hablemos Claro. Ha participado en la realización del ciclo de conferencias Una Agenda para el Siglo XXI, Visiones y Propuestas Universitarias, y el tercer Seminario de Tecnología de Alimentos Enlatados. Actualmente está también como becaria en el área de investigación y desarrollo en gomas y caramelos en la empresa Mondelez Internacional. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, yo soy Ruth Buenrostro y les voy a presentar el trabajo de la determinación del valor nutrimental del germinado de chía. Llevo trabajando este proyecto prácticamente todo el año. Estuve trabajando en el taller de cereales, como dijo el profesor, en lo que es el laboratorio de bioquímica y fisiología de granos, y pues es el tema que voy a presentar para mi tesis en la Facultad de Química. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción en cuanto a la chía. Y pues queremos hacer un pequeño sondeo. ¿Quiénes de ustedes consumen chía o la han consumido alguna vez en la vida? Si me dan cuenta, casi todos. Y esto es pues algo normal, vamos a decirlo, porque yo creo que todos se han dado cuenta que la chía últimamente ha tenido como un boom y lo vemos por todos lados, y todo el mundo habla de la chía. ¿Qué saben de la chía o qué han oído? ¿Es buena, es mala? Es súper buena. ¿Por qué tiene qué? Claro. Bueno, actualmente se ha hecho mucha investigación alrededor de la chía, se ha comprobado que sí tiene una alta calidad nutrimental. Y pues como les digo, ha sido muy reciente porque realmente es una semilla milenaria, pero que prácticamente apenas se empezó a trabajar. Bueno, vamos a empezar así. La chía tiene, su nombre científico es Salvia hispanica. Es una planta herbácea anual, por si se preguntaban cómo se cosechaba. Sí, un arbusto. Es una planta, mide aproximadamente 1 metro de altura y en la parte superior va a presentar una inflorescencia. Esta inflorescencia va a dar flores de tonos lilas a blancos y su periodo de florecimiento va a estar entre julio y agosto. Es una planta que crece apropiadamente en suelos arcillosos o arenosos y también crece en zonas áridas, pero no tolera las heladas ni va a crecer en la sombra. Es originaria de Mesoamérica y nativa de lo que son las zonas montañosas de México. En cuanto a su clasificación taxonómica, pertenece a la familia de las dominaceas. Y bueno, en esta familia podemos encontrar otras especies como la menta, el tomillo, el romero y el orégano. Bueno, pueden ver aquí que también presentan sus características florescidas. La chía se da, una vez que la inflorescencia desprende estas flores, va a dar paso a lo que es el fruto de la chía. Este se conoce como esquizocarpo. Esta imagen de aquí es un esquizocarpo. El esquizocarpo de la chía presenta lóculos indecentes, lo que quiere decir que estos pequeños como pétalos van a estar abiertos, o sea, como si fuera una flor abierta. Y va a estar separado en 4 mericarpos. Aquí se puede ver estas pequeñas como secciones en forma de gajo, se conocen como mericarpos. La chía presenta solamente 4 y dentro de este mericarpo es donde se va a encontrar almacenada la semilla de la chía, ¿no? Una vez que se cae la flor y se cae el esquizocarpo, pues simplemente se agita y la semilla se desprende. La semilla, pues como todos hemos visto, es pequeña, de forma ovalada, puede ser de color gris oscuro con pequeñas líneas negras, aunque también podemos encontrar la presencia de lo que son chías blancas o albinas, que son al revés, no son blancas, que también presentan como pequeñas líneas grises. Aquí se ve mejor, las albinas y las chías normales. Miden aproximadamente 2 milímetros de largo y por 1 milímetro de ancho. Como ya les había dicho, la chía es un cultivo ancestral prácticamente,
Empezó a usarse para la alimentación desde la época precolombina, es decir, de 3500 a.C. aproximadamente. Y esto también se puede ver en su nombre, ¿no? Chía proviene del náhuatl chian, o chien en plural, y quiere decir semilla de la que se obtiene aceite. Fue uno de los cultivos base de México prehispánico y generalmente de América entre los años 1500 y 900 a.C. Esto también lo podemos ver porque fuentes históricas lo indican, como el Códice Mendoza, que dice que en el siglo XVI, 21 de las 38 provincias aztecas ofrecían chía como tributo anual. Y el Códice Florentino, por ejemplo, también cita que la chía llegó a ser incluso más importante que el maíz. En la época prehispánica, principalmente las culturas maya y azteca lo usaban comercialmente como alimento, y en aquella época se consumía de una manera distinta a lo que es hoy en día. Podría hacerse como chía pinolí, que era una especie de papilla de la chía. Lo que hacían era tostar la chía y molerla, pero como saben, la chía tiene un alto contenido de grasa, entonces no se hace harina, sino que molerla se hace una especie de papilla, y esa papilla era la que consumían, ¿no? O se consumía así como tal, ¿no? La semilla se la echaban a la boca, la masticaban y pues ya, se la comían así. Y esto era principalmente consumida por guerreros o por mensajeros, ya que al ser, bueno, tener un alto contenido de grasa, pues también le aporta una alta cantidad de energía, y pues estas dos actividades la requerían. Se cita que también era utilizada de manera medicinal. Aquí sí no hay estudios como científicos que avalen que la chía tiene algunos compuestos que puedan fungir como o que tengan una propiedad medicinal, pero hay fuentes que dicen que se usaba para infecciones respiratorias. También era utilizado como ofrenda para los dioses o pues para producción de aceite, y este aceite era usado como base en pinturas decorativas o simplemente como ungüentos cosméticos. Un ejemplo como de lo que ha sobrevivido hasta nuestros días es la harina tostada, que se preparaba como chía fresca. La chía fresca era simplemente esta harina de chía con agua y limón. O sea, yo creo que, bueno, al menos yo, antes de que surgiera todo este boom de la chía, solamente conocía la chía como el agua de limón con chía, ¿no? Entonces, pues, es algo que ha surgido como lo que ha prevalecido hasta nuestra época. Y de hecho, en la época prehispánica igual se hacía, ¿no? Agregar semillas de chía a aguas o a jugos, simplemente para hacerlos más refrescantes, y así se consumían. Y bueno, a pesar de que la chía era tan importante en el México prehispánico, se vio desplazada a la hora de que llegaron los españoles, ya que su cultivo se vio sustituido por los nuevos cultivos traídos, y pues prácticamente llegó hasta desaparecer. Como bien les comenté, actualmente se ha hecho mucha investigación científica alrededor de la chía. Esta tabla presenta la composición de la semilla de chía mexicana, que fue una investigación realizada por Olivos Lugo, de la Facultad de Química. Y bueno, aquí podemos ver que la chía es buena fuente de proteína, teniendo alrededor de un 25%, de fibra alimentaria, como ya nos habían comentado, está prácticamente en el 35% de fibra, y de ácidos grasos o lípidos, podemos ver que tiene alrededor de un 32%, y estos son muy importantes porque son grasas poliinsaturadas en su mayoría. Bueno, en cuanto a la calidad proteica, también se han hecho varios estudios para determinar si es de buena calidad la proteína de la chía, y al menos este estudio hecho por Olivos Lugo en el 2009 afirma que la chía satisface los requerimientos establecidos por la FAO y la ONU para niños menores para niños de 2 a 5 años. Y han descubierto que presenta que tiene un bajo contenido de lisina, pero que tiene una buena cantidad de lo que es ácido glutámico, arginina y ácido aspartico. También en cuanto a esto hay como varias controversias, de que hay otros estudios que pues no concordan con esto, sino que no dicen que no es deficiente en lisina. Sin embargo, esto también tiene que ver en que pues son estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, ¿no? Y obviamente la calidad y la proteína de la semilla va a cambiar de una chía mexicana a una chía australiana, por ejemplo, a una chía argentina. También es otro país que ha estado haciendo mucha investigación. Y bueno, al final de cuentas, la misma ONU y la FAO nos recomiendan que no debemos de centrar todo nuestro consumo proteico, por ejemplo, en una sola fuente, ¿no? Sino que lo más correcto es tener una alimentación balanceada para complementar los aminoácidos deficientes en un grupo alimenticio con los que se encuentran en otro. Entonces, por ejemplo, si la chía llegara a ser deficiente en lisina, pues podemos sustituirlo o complementarlo con alimentos que sean ricos en esta, como son las leguminosas o como es la proteína de origen animal. En cuanto a las grasas, como ya nos he comentado, la chía tiene grasas poliinsaturadas, y prácticamente el 60% de las grasas de la chía son omega 3, o mejor conocido como ácido alfa-linolénico o ALA, y alrededor del 20% va a ser ácido omega 6.
¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el ácido omega 3 es precursor de DHA y EPA. El DHA y EPA son moléculas importantes para el desarrollo cerebral, sobre todo en los niños. También va a ser productor de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Todas estas moléculas van a tener propiedades antiinflamatorias, anticoagulantes y antiagregantes. Y se ha descubierto que estas moléculas con estas propiedades van a tener, bueno, van a prevenir el cáncer. Ya, no van a dar tanta vuelta. Y bueno, otro factor importante es la proporción que tiene la chía en cuanto a omega 3 y omega 6. Aquí podemos ver que la chía prácticamente presenta por cada omega 6, 3 omegas 3. Y también estudios han demostrado que si nosotros tenemos un buen balance entre omega 3 y omega 6, vamos a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y enfermedades degenerativas, como es el Parkinson y el Alzheimer. En cuanto a la fibra dietética, podemos encontrar dos tipos dentro de la chía, la que es la insoluble y la soluble. Alrededor del 90% de la fibra dietética en la chía es fibra insoluble, compuesta principalmente de ligninas, celulosas y hemicelulosas. Esta fibra no podemos ni digerirla ni fermentarla en el intestino, entonces pues, va a ser aprovechada como tal, ¿no? Como fibra simplemente para estimular la digestión. Y bueno, por ejemplo, las moléculas de lignina también tienen la propiedad de reducir el colesterol en la sangre. Prácticamente el 10% restante de la fibra de la chía es fibra dietética soluble, y esta se encuentra en el mucílago, que supongo que han visto que se forma al hidratar la chía. Bueno, este mucílago prácticamente representa la fibra dietética soluble y está compuesto por carbohidratos, polisacáridos y azúcares neutrales. Aparte de tener una buena calidad nutrimental, también se ha descubierto que la chía presenta una buena capacidad antioxidante y que bueno, son buenas fuentes de isoflavonas, teniendo como principales antioxidantes la quercetina, el caenferol y el ácido rosmarínico. Aquí podemos ver el caenferol y bueno, también es buena fuente de lo que es el ácido cafeico, el gálico, clorogénico y el ácido ferúlico. Todos esos antioxidantes son de los más potentes, que se conoce como de origen natural, vamos a decirlo. Tienen una alta capacidad antioxidante. En cuanto a la producción de chía, según la FAO, actualmente México ocupa el primer lugar en cuanto a producción y es seguido por países como Bolivia, Argentina, Paraguay, Australia, Nicaragua y Perú. Actualmente uno de los países que está como incrementando su producción es Argentina, y de hecho también está haciendo mucha investigación porque, bueno, hemos visto que la chía actualmente está teniendo, como les digo, un boom, entonces pues todo el mundo está queriendo consumir chía. Es un buen producto que se puede exportar, sobre todo a Europa, y por ejemplo en el 2013, según el CIAP, México produjo 8.431 toneladas, lo que se reflejó en 47 millones de pesos. En México se produce principalmente la variedad conocida como Chionocalix Fernand, y los tres estados principales productores son Jalisco, Michoacán y Puebla. Y bueno, actualmente el consumo en chía, como ya les había comentado, se vio como un cambio en cuanto a la época precolombina, y prácticamente nosotros lo consumimos pues añadido a aguas, en una especie como de pudín, que se hace principalmente por la capacidad calificante que tiene el mucílago de la chía, o simplemente añadido a comidas como ensaladas, a barras alimenticias. Aunque también podemos encontrar subproductos derivados de la chía que se pueden incorporar a diferentes matrices alimentarias con el fin de darles un valor agregado a estos alimentos. Y principalmente tenemos aceites y aceites microencapsulados de chía o harina de chía. Pero bueno, estos subproductos son difíciles de encontrar, y también son difíciles de encontrar porque son difíciles de elaborar, ¿no? Como les dije, la chía al molerla pues no se hace una harina, se hace una como papilla. Entonces para hacer harina pues primero tienes que desengrasar la chía, tienes que molerla, entonces sí es muy tardado y llegan a ser costosos estos subproductos. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte, que son los germinados, que es la otra parte de nuestro tema. ¿Ustedes consumen germinados? ¿Sí? ¿Qué germinados consumen? Trigo, soya. No es muy variado el consumo, ¿no? O sea, prácticamente estos son los principales, ¿no? Soya, alfalfa y trigo. Entonces, podemos ver que en nuestra cultura no hay un alto consumo de germinados en primero, y tampoco tenemos como pues una alta variedad de ellos, porque no es común para nosotros consumirlos. Y han oído lo acerca de los germinados, entonces como
si son buenos o malos, simplemente es un alimento más. Pues tienen un alto contenido de proteína, precisamente, que está desarrollándose la planta. Bueno, en cuanto a los germinados, actualmente se está dando en todo lo que es la cultura occidental, están entrando como una nueva opción en cuanto a nutrición, ya que muchos los consideran vegetales atípicos e incluso alimentos funcionales, por lo que decía la doctora. Tienen un alto valor nutritivo que incluye una alta cantidad de aminoácidos o proteínas, de fibra, de vitaminas y también son fuentes de antioxidantes, principalmente flavonoides y ácidos fenólicos. La ISTA define germinación como la emergencia y el desarrollo a partir del embrión de la semilla de todas aquellas estructuras esenciales para desarrollarse en una planta normal bajo condiciones favorables, es decir, la pequeña plántula que emerge de la semilla y que después va a dar paso a una planta normal, ese es el germinado. Y bueno, actualmente el consumo tanto de semillas como de germinados ha ganado gran popularidad, ya que las personas han empezado a buscar incrementar su alimentación, pero desde cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no? Cambiar todo lo que están haciendo y pues, transformarse desde dentro, vamos a decirlo. Y también se ha incrementado el consumo de germinados porque hay una creciente proporción actualmente de vegetarianos, de veganos, de veganos, que pues están optando en lugar de tener proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. Y como ya les había comentado, pues la oferta en el mercado es baja, ¿no? Principalmente vemos alfalfa, trigo, soya, ocasionalmente amaranto, pero hasta ahí. Así no tenemos la costumbre de tener como mucha variedad de productos germinados. Entonces, con todo esto llegamos para la pregunta central de ¿por qué germinar la chía? ¿No? Si ya vimos que la chía es súper buena, tiene una gran capacidad nutrimental, ¿por qué germinarla? ¿No? ¿Por qué no consumirla así como tal? Como ya vimos, prácticamente el 90% de la semilla es fibra dietética insoluble, es decir, que no la podemos digerir y que por lo tanto no la podemos aprovechar. Esta imagen es de la Sociedad Americana de Gastroenterología y es una endoscopía que se hizo a una persona que consumió demasiada chía. La chía, como ya les dije, se hidrata, ¿no? Entonces se hidrata y expande su volumen. Cuando nosotros no damos ni la cantidad suficiente de agua para que ésta se expanda, ni el tiempo suficiente para que la absorba y se expanda, puede ocurrir esto, ¿no? Lo que pasó aquí fue que se tomó la chía, consumió la chía, no estaba totalmente expandida y se expandió en el tracto, entonces se quedó atorada. De hecho, el Colegio Americano en su página indica o recomienda que no se agregue más de una cucharada de chía a 1 litro de agua para como evitar todo esto. Entonces, si tenemos que la chía es poco biodisponible y digerible, por otro lado tenemos que los germinados son mucho más biodisponibles que una semilla, ya que son más fáciles de digerir, pues los podemos masticar en este caso, por ejemplo, y también estudios científicos han demostrado que los germinados mantienen o incluso mejoran la calidad de la semilla, es decir, que si tenemos una semilla de excelente calidad, pues podemos tener un germinado mínimo con la misma calidad o incluso mejor. Y bueno, también podríamos estar optando como una nueva forma de consumo de la chía, ya que como les dije, pues prácticamente nos comemos la semilla y ya, ¿no? Nos la tragamos literalmente, no la masticamos a la hora de consumirla. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que fue mi proyecto de investigación. Como objetivo general, teníamos el evaluar el efecto de la germinación de la semilla de la chía sobre su calidad nutrimental para poder determinar si era mejor consumirla como grano, como semilla o como germinado. Para llegar a este objetivo general tuvimos 3 particulares. El primero fue evaluar las condiciones de germinación de la chía. Nosotros propusimos 25 grados centígrados, ausencia de luz, y detener la germinación a los 3, 4, 5 y 6 días. Esto lo íbamos a evaluar mediante el crecimiento de la plántula y el índice de conversión. Es importante evaluar esto porque actualmente no hay investigaciones acerca del germinado de chía, sí hay investigaciones acerca de otros germinados que plantean condiciones, pero pues obviamente son diferentes, ¿no? No podemos decir que el germinado de amaranto va a germinar igual que el de chía. Entonces, al no tener como una base, necesitábamos encontrar las condiciones óptimas para que nuestro germinado se desarrollara. El siguiente objetivo fue determinar el efecto del tiempo de la germinación de la chía sobre su calidad nutrimental. Esto lo medimos mediante un análisis químico proximal, la digestibilidad in vitro y un contenido de triptófano. Finalmente, decidimos evaluar los factores antinutrimentales, en este caso taninos, ácidos fíticos e inhibidores de tripsina, presentación del germinado de forma natural y analizar su comportamiento conforme incrementaba el tiempo de germinación. Esto es simplemente un cuadro metodológico. Estas son como las actividades preliminares que fue obtener nuestro germinado, como ya les comenté, a 25 grados centígrados.
Una vez que lo obteníamos, este fue secado a 75 grados centígrados y molido, y ya este germinado como seco y molido fue el que utilizamos para todos los objetivos, tanto de la COPE, digestibilidad y factores antinutrientales. En cuanto a los resultados, bueno, para germinar pusimos 5 gramos de semilla de chía a germinar en cajas plásticas, como les comenté, a 25 grados centígrados, y la chía era colocada en una tela soporte que estaba impregnada en una solución de hipoclorito de sodio del 1% para sanitizar tanto la tela y evitar el desarrollo de hongos. Y bueno, la primera que hicimos fue la medición de las plántulas. Una vez que obteníamos nuestro germinado y parábamos a los diferentes días, se tomaban 10 muestras de la tela, las retirábamos y se medían. Esto con el fin de determinar como el tamaño en cada tiempo de germinación. Podemos ver que conforme aumenta el tiempo de germinación, incrementa el tamaño de la plántula. A los 3 días tenemos alrededor de 2 centímetros, a los 4 prácticamente 3 centímetros, a los 5 días alrededor de 4.5 centímetros, de los 6 días ya está a los 6 centímetros la plántula. Esto quiere decir que las condiciones de germinación eran apropiadas y que la plántula se estaba desarrollando conforme aumentaban los días de germinación. El índice de conversión es otro parámetro que usamos para determinar si las condiciones eran apropiadas, y este prácticamente nos indica el porcentaje del peso de la semilla que se está transformando en germinado. Entonces, pues, mientras más semillas se transforman en germinado, pues incrementaba el índice de conversión, y entonces estábamos obteniendo una mayor cantidad de alimento, por así decirlo. En esta tabla podemos ver que el índice de conversión igualmente va incrementando conforme incrementa el tiempo de germinación, siendo del 18% a los 3 días y prácticamente de 35 a los 6 días adultos. Y bueno, una compañera ahorita les va a pasar un pequeño frasquito con germinado de chía, si quieren, para que lo vean como, bueno, para que puedan apreciar mejor cómo es el germinado, la forma y todo eso. Aquí podemos ver imágenes de las diferentes días de germinación. A los 3 días se puede ver que la plántula es muy pequeña. Con ese próximo mejor. Y también podemos ver que las radículas también son cortas. Que son, bueno, las radículas son lo que va a formar después la raíz de la planta en general. A los 4 días se puede ver que el germinado ya es más largo y que las radículas también empiezan a crecer de tal manera que hasta incluso nos abultan los trapos. Y bueno, se ven las radículas que son muy finitas, delgadas y tienden a enmarañarse entre ellas. Al quinto día de germinación, el germinado ya es más largo todavía, más grande. También las radículas, ya tienen las células grandes. Y pues, al sexto día es el día que tiene el tamaño más grande, alrededor de los 6 centímetros. Y pues ya también incluso se puede apreciar que el tallo tiende a ser un poco más grueso. Para la obtención de la muestra ya fuimos a analizar. Como les comenté, una vez que teníamos el germinado, era retirado todo de la tela, lo secábamos a 75 grados centígrados por 1 hora, lo molíamos en un molino de cuchillas y lo tamizábamos por una malla 40 para obtener esta especie de harina, que fue la que le hicimos todas las determinaciones. Se le hizo un análisis químico proximal con prácticamente todas las metodologías de la OAC, determinamos humedad, proteína, grasa, fibra total, cenizas y hidratos de carbono por referencia. En cuanto a los resultados del análisis químico proximal, podemos ver que, por ejemplo, para el parámetro de proteínas, todos los comparamos contra un control, que es la semilla como tal sin germinar, a la que también hicimos una QP. Y, por ejemplo, en las proteínas podemos ver que conforme incrementa el tiempo de germinación, incrementa también el contenido de proteínas. A partir del 5.º día, de hecho, ya vemos una diferencia significativa contra la semilla como tal. La semilla tiene un 20%, 21% prácticamente, y ya el germinado a los 5 días tiene 25% de proteínas. En cuanto a los lípidos, podemos ver que estos van decreciendo conforme aumenta el tiempo de germinación, pero bueno, eso es esperado, ya que el germinado obviamente para desarrollarse utiliza todo lo que son las reservas de la semilla, como son los carbohidratos y las grasas. Entonces pues obviamente se está utilizando para desarrollarse y por eso decrecen. En cuanto a las cenizas, podemos ver que desde el 3.er día de germinación ya hay un cambio significativo comparándolo contra el control, y prácticamente se mantiene durante todo el tiempo de germinación. Y bueno, prácticamente las cenizas son los minerales, así que podemos ver que tienen un mayor contenido de minerales. Y en cuanto a la fibra, podemos ver que estas sí decrecen drásticamente si la comparamos contra los germinados, pero bueno, esto también era esperado, como ya les hemos comentado, ya que la plántula para desarrollarse lo que tiene que hacer es degradar toda la celulosa para poder emerger, y
y una vez que ya emergió y va a empezar a desarrollarse, bueno, vuelve a lo que es crear toda esta capa, o esta pared celular para poder dar paso después a lo que sería una planta normal. Bueno, entonces aquí podemos ver que prácticamente la calidad de la nutrimental de germinados se está mejorando. Para determinar igual como la calidad proteica, hicimos dos pruebas, lo que es digestibilidad in vitro, que esta se basa en una digestión a partir de cóctel de enzimas con excepciones que son tripsina, quimotripsina y peptidasa, lo cual va a simular la digestión que tendría el germinado dentro de nuestro estómago. Y bueno, estas son las imágenes, esas son las imágenes de cómo hacemos la prueba de digestibilidad in vitro aquí en el taller. Y la otra prueba que hicimos para determinar la calidad de la proteína fue el contenido de triptófano. Esta se da por una cuantificación espectrofotométrica a 590 nanómetros, después de haber realizado una digestión enzimática con enzimas que son pepsina y pancreatina, las cuales pues, obviamente degradan la proteína total, rompen los enlaces peptídicos, se hace una reacción ácida para dejar solamente lo que es el triptófano, y este residuo de aminoácido se hizo reaccionar con DMAB para formar un complejo colorido, ya, pues este complejo se veía. En cuanto a los resultados, podemos ver que la digestibilidad prácticamente no, bueno, es menor que en el control, pero estadísticamente no hay diferencia significativa. Entonces se puede decir que la proteína encontrada en la semilla y en el germinado la podríamos digerir y asimilar de la misma manera. Y en cuanto al contenido de triptófano, vemos que este va decreciendo conforme aumenta el tiempo de germinación, pero este también era esperado, ya que el triptófano es usado por las plantas para sintetizar auxinas. Las auxinas son compuestos orgánicos conocidos como fitohormonas, y estas en particular estimulan la germinación en las semillas. Las auxinas lo que van a hacer es incrementar la extensibilidad de la pared celular y favorecer la elongación del tallo celular. Es decir, que conforme va utilizando el triptófano la semilla para producir auxinas, pues se va incrementando el tamaño de la plántula, y por eso también se ve una reducción en el contenido de triptófano. Finalmente lo que hicimos fue determinar los factores antinutrimentales, que esto es importante aclarar que se encuentran de manera natural en las semillas, pero que otros estudios han demostrado que en otros tipos de germinados la germinación los reduce. Entonces queríamos como ver si la chía presentaba este mismo patrón y que también reducía los antinutrimentales. Como les había comentado, analizamos tres. El primero fue taninos, y los taninos podemos ver que una dosis excesiva inhiben la absorción del hierro, ya que estas moléculas tienden a quelarlo y entonces no lo podemos absorber. También los taninos pueden unirse a proteínas y también evitan que las podamos aprovechar de manera adecuada. Para detener los taninos utilizamos una técnica basada en la extracción de estos con dimetilformamida del 75%. Posteriormente de tener el extracto, hacemos que este extracto haga una reducción del ion férrico por los iones polifenoles que están presentes. Una vez que tenemos esta reducción en condiciones alcalinas, se va a formar un complejo colorido, el cual vamos a leer a 525 nanómetros. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Este es el extracto de los germinados, a 3, 4 y 5 días me parece, y este es el extracto de la semilla control, como tal, nada más de la semilla de la chía. Bueno, aquí pueden ver de entrada que tenemos una coloración muy diferente. Bueno, aquí tomamos muestras del extracto, las hacemos reaccionar con citrato férrico amoníacal, las hacemos reaccionar con citrato férrico amoníacal para producir lo que es el medio alcalino, y pues ya se forma finalmente este complejo colorido, que es el que vamos a leer en el nanómetro. Los siguientes factores antinutrientes fue el ácido fítico. El ácido fítico tiende a formar complejos igual fitato mineral proteína, es decir que el ácido fítico, como ven aquí, que es el fitato, puede unirse tanto a minerales como a proteínas, y pues hace lo mismo que los taninos, ¿no? Si los tiene unidos no podemos absorberlos y utilizarlos de manera correcta, y pues a la larga lo que va a provocar el ácido fítico es una mala absorción de lo que es calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobre y hierro en el intestino. La cuantificación de estos la vamos a obtener a partir de la determinación del porcentaje de hierro que puede quelar, así que el ácido fítico, en una muestra. Bueno, nosotros tenemos una solución estándar con una cantidad de hierro conocido, le agregamos igual extracto y pues bueno, vemos el porcentaje de hierro que ha quelado. Y finalmente los inhibidores de tripsina, que bueno, como indica el nombre, actúan inhibiendo la enzima tripsina,
que es una enzima digestiva de gran importancia, principalmente en la digestión de todo lo que son los monogástricos, como el nombre. Y lo que hace esta molécula, que de hecho es esta y es una proteína, es inhibir a la enzima, y como la enzima no está trabajando para hidrolizar la proteína, vamos a tener un bajo índice de deficiencia proteica. Y esto a la larga, principalmente en niños, va a causar una retraso en el crecimiento. Y también se ha visto que puede causar hipertrofia pancreática. Bueno, esto también se da creo que en animales, si no mal recuerdo, si consumen como muchas semillas con ácido fítico, con inhibidores, perdón, las crías no llegan a tener un desarrollo normal. Y bueno, en esta prueba lo que hicimos fue poner en contacto una cantidad de conocida de solución estándar de tripsina de la enzima con otra vez extracto de nuestra muestra para determinar qué tanto de la enzima fue inhibida. Pero aquí tenemos ya los resultados de los 3 factores incrementales y, como ya les había comentado, nosotros esperábamos que el germinado de chía siguiera las mismas reglas, por así decirlo, de otros germinados y que viéramos una disminución en todos los factores antinutrimentales. Pero, por ejemplo, en los taninos podemos ver que estos se aumentan si los comparamos con el control. Y bueno, aquí podemos, bueno, si se dan cuenta, son estadísticamente diferentes. Pero también aquí podría ser que, como les mostré, el color del extracto es muy oscuro, ¿no? Y prácticamente el color de nuestra reacción es prácticamente el mismo. Entonces puede que tengamos como un falso positivo, vamos a decirlo así, que estemos como cuantificando mal y que por eso estemos teniendo como un incremento tan grande en los taninos. Probablemente también tendríamos que hacer como pruebas más finas y que no se estuvieran basadas en una determinación colorimétrica, sino que cuantificamos la molécula como tal. En cuanto al ácido fítico, podemos ver que pues prácticamente no varía si lo comparamos en cuanto al control en los diferentes días de germinación. Aquí sí podemos ver un incremento en los últimos días, pero pues prácticamente no es estadísticamente significativo. El ácido fítico también podría ir por el mismo lado, ya que prácticamente nosotros utilizamos una metodología rápida para cuantificar ácido fítico. La literatura dice que ácido fítico, para cuantificarlo como de manera exacta, tiene que ser por HPLC. Entonces, pues, también sería interesante como poder cuantificar el ácido fítico en cuanto a esa manera para determinar si o el germinado está teniendo una diferencia en cuanto a los demás germinados y si están incrementando los factores antinutrimentales, o más bien son las técnicas que nosotros estamos pues, utilizando de manera correcta. Finalmente, en cuanto a los inhibidores de tripsina, podemos ver que también hay un incremento o prácticamente se mantienen iguales, simplemente hay un salto en el 4º día, pero no hay diferencia estadísticamente significativa contra los demás. Y los inhibidores de tripsina son una molécula que, aunque sí se ha visto que se reduce en otros germinados, también hay fuentes que indican que no es forzoso que se tenga que reducir en la germinación, ¿no? Es una molécula que puede permanecer constante durante el tiempo de germinación. Entonces, aquí podemos ver que esto puede ser como correcto, que no esté disminuyendo, sino que se mantenga constante. Y bueno, ya pasando finalmente a las conclusiones, podemos decir que el germinado de chía se obtuvo de manera adecuada bajo las condiciones que nosotros planeamos. Como ya les comenté, pues no había como un trabajo previo del cual pudiéramos nosotros tomarnos de la mano. Entonces, aquí podemos decir que las condiciones experimentales de 25 grados centígrados de ausencia de luz resultaron correctas para la germinación de la chía y pues alguien más podría utilizarlas para otro trabajo. Si nos basamos prácticamente en lo que es el AQP, podríamos decir que el tiempo de germinación de la semilla mejor es a los 25 días, ya que es cuando tenemos el mayor contenido de proteína, que es alrededor del 25%, el mayor contenido de fibra en el germinado, que es alrededor del 18%, y de cenizas, y también presenta un buen porcentaje de lípidos, alrededor del 22%. En cuanto a la digestibilidad, vimos que esta es prácticamente la misma en los diferentes días de germinación en la semilla, entonces podemos ver que la digestibilidad es buena. Bueno, y aquí también podríamos decir que incluso mejor, porque la digestibilidad nosotros la determinamos con semilla de chía molida, no una especie de harina. Pero nosotros cuando geremos la chía, como les comenté, no la masticamos, no la tragamos. Entonces al estar la semilla total, pues prácticamente no la podemos digerir y no la podemos aprovechar. Entonces no estaríamos aprovechando esa cantidad de proteína que presenta. Por otro lado tenemos un contenido de triptófano pues bajo en comparación con la semilla, pero aún presenta un contenido aceptable de este aminoácido y si la complementamos con otras fuentes alimenticias, pues creo que es perfecto. En cuanto a los taninos, estos como ya vimos, incrementaron su concentración en comparación con el control, pero lo que es el ácido fítico y los inhibidores no muestran diferencia estadísticamente significativa. Y bueno, como ya les he contado, nosotros esperábamos que los factores antinutrimentales se redujeran,
pero pues no se ha activado esto y pues esperamos seguir analizando este germinado con pruebas más finas para poder determinar si pues el germinado de chía está teniendo una diferencia en cuanto a estos factores nutrimentales o eran las técnicas que nosotros estábamos utilizando las adecuadas. Y bueno, finalmente, ya como conclusión general, podríamos decir que el germinado de chía mantiene la buena calidad de la semilla y pues puede ser una nueva opción para el consumo de este alimento. Gracias a todos. Al valor nutrimental que tiene esta semilla, pues es importante el consumo. Ahora viene la otra pregunta: ¿dónde se puede comprar? ¿Dónde se compra esta semilla? ¿La chía? Sí. La venden prácticamente, bueno, sí, en cualquier lado. Nosotros la conseguimos en la central de abastos, pero actualmente ya está industrializada y en el supermercado la pueden encontrar hasta empacada. Entonces, bueno, actualmente creo que el acceder a la chía es más fácil. ¿Alguna otra duda?